El teléfono vibró una sola vez. Un mensaje de voz. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo una frase dicha, con una calma que dolía más que cualquier enojo. No vuelva. Seguiremos sin usted. La voz de mi nuera sonó firme, decidida, como si estuviera cancelando algo que ya no necesitaba. No llamé. No pedí explicaciones. Miré la pantalla unos segundos y respondí con una sola palabra, OK. Ellos pensaron que ese OK era rendición. No sabían que acababan de darme permiso para hacer lo que llevaba años postergando. Me llamo Elena Morales, tengo 62 años y durante la mayor parte de mi vida he sido la mujer que sostiene todo sin hacer ruido. No porque nadie me lo pidiera a gritos, sino porque aprendí temprano que si no lo hacía, nadie más lo haría. Cuando escuché ese voicemail, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café ya frío entre las manos. El reloj antiguo colgado en la pared marcaba las 4:10 de la tarde. Afuera, el sol caía lento sobre los tejados del barrio, como si el mundo no se hubiera dado cuenta de que algo acababa de romperse. Esa casa en la que estaba sentada no era técnicamente mía. Años atrás había vendido la mía para ayudar a mi hijo y a su esposa a dar el enganche de la suya. Es solo por un tiempo, mamá me dijeron entonces, hasta que todo se acomode. Ese por un tiempo se volvió permanente sin que nadie lo discutiera. Yo vivía con ellos, ayudaba, resolvía, pagaba algunas cosas y poco a poco fui dejando de preguntar cuándo volvería a tener un espacio propio. Por eso cuando escuché "no vuelva", entendí de inmediato lo que significaba. No era solo una frase, era una frontera. Reproduje el mensaje 2 veces, no porque no lo hubiera entendido, sino porque necesitaba confirmar el tono. No había rabia, no había duda. Era una decisión tomada. Mi nuera no habló como alguien que estaba herida. Habló como alguien que creía tener autoridad. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Sentí un nudo en el pecho, pero no lloré. El llanto vino después en otro momento. En ese instante, lo que sentí fue algo distinto, una claridad incómoda. Tomé el celular otra vez y escribí, OK. Nada más, sin signos de interrogación, sin reclamos, sin explicaciones. Me quedé sentada unos minutos, escuchando el tic-tac del reloj. Pensé en mi hijo, en cómo había crecido confiando en que yo siempre estaría ahí, en cómo, sin darse cuenta, había permitido que alguien más decidiera cuándo yo sobraba. Me levanté despacio y fui al cuarto donde guardaba mis documentos. No tenía muchas cosas, siempre fui práctica. Abrí el closet y saqué una maleta mediana. Empecé a meter lo esencial: ropa, mis papeles, algunas fotos. Nada más. No quería llevarme recuerdos prestados. Esa misma tarde salí de esa casa. No hubo despedidas largas. No hubo escenas. Mi hijo no estaba. Mi nuera tampoco. Cerré la puerta con cuidado como siempre y sentí algo extraño. No estaba huyendo. Estaba aceptando una realidad que otros habían decidido por mí. Me fui al pequeño departamento que tenía alquilado desde hacía años, casi olvidado. Lo había conservado por si acaso. Esa noche entendí para qué era ese acaso. El lugar estaba limpio, silencioso, con un patio pequeño donde entraba la luz de la tarde. Dejé la maleta en el suelo y me senté en una silla de plástico respirando hondo. Ahí, en ese silencio nuevo, volví a mirar el teléfono. No había mensajes nuevos, solo el eco de ese "no vuelva". Preparé café otra vez. Esta vez lo tomé caliente. Me senté frente a la mesa y abrí una carpeta azul que siempre llevaba conmigo. Dentro estaban copias de contratos, autorizaciones, documentos, donde mi nombre
aparecía una y otra vez. Firmas hechas. Para ayudar, para facilitar solo mientras. Recordé cada una. Recordé cómo nadie las cuestionó cuando servían. Cómo nadie habló de independencia cuando dependían de mí. No hice nada impulsivo esa noche. No llamé a nadie. No escribí mensajes largos. Solo hice una lista en una hoja en blanco. Escribí nombres de trámites, cuentas, procesos donde yo seguía figurando. No con rabia, con precisión. Antes de dormir, dejé el teléfono boca abajo. Quería descansar sin interrupciones. Me acosté en una cama que ya no compartía con expectativas ajenas. Dormí poco, pero dormí tranquila. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana del departamento. Me levanté despacio y fui a la cocina. Mientras el café se hacía, tomé el teléfono. La pantalla se iluminó de inmediato. 33 llamadas perdidas. Números conocidos. Números desconocidos. Llamadas hechas de madrugada, al amanecer una tras otra, y entre ellas un mensaje que destacaba por su formalidad un correo de un despacho legal. No lo abrí de inmediato. Me senté, respiré y por primera vez desde el voicemail sonreí. No con alegría, sino con una certeza fría. Porque en ese momento entendí algo esencial. Ellos pensaron que me estaban echando. En realidad, me estaban soltando. Y yo acababa de caer de pie. El correo del despacho legal seguía sin abrir cuando terminé mi segunda taza de café. No era prisa lo que sentía, sino orden. Antes de responder a cualquier abogado, necesitaba responderme a mí misma una pregunta que había evitado durante años. ¿Cuándo dejé de vivir para mí? El pequeño departamento estaba en silencio. No el silencio incómodo de una casa donde no te quieren, sino uno distinto, casi nuevo. Aquí nadie esperaba que yo resolviera nada. Nadie iba a tocar la puerta para pedirme un favor rápido. Me senté en la mesa y miré alrededor, reconociendo un espacio que sin saberlo había estado guardando para este momento. Durante años, mi papel había sido claro, aunque nunca se hablara de él. Yo era la que sabía dónde estaban los papeles, la que entendía los plazos, la que recordaba fechas importantes. Cuando algo se atoraba, alguien decía, pregúntale a Elena. Y yo respondía siempre. No fue de golpe. Nunca lo es. Al principio era ayudar con una firma, luego con un trámite, después con una cuenta que solo necesitaba respaldo. Nadie me obligó. Yo acepté porque creía que así funcionaba la familia, uno da lo que puede, y cuando deja de ser necesario, se lo agradecen. No imaginé que en lugar de agradecimiento, vendría el descarte. Abrí la carpeta azul y saqué los documentos uno por uno. No para revisarlos a fondo todavía, sino para recordar cómo habían llegado a mis manos. Cada papel tenía una historia. Un día en el banco. Una tarde esperando turno. Una conversación donde alguien me dijo, sin ti no podríamos. Esa mañana decidí hacer algo distinto. No iba a reaccionar. Iba a actuar con calma. Empecé los trámites para retirar mi nombre de las cuentas y autorizaciones donde aún figuraba. No fue instantáneo ni sencillo. Requirió visitas al banco, correos certificados, identificaciones, firmas. Me tomó horas, no minutos. Pero cada paso lo di con una tranquilidad nueva, la de quien ya no actúa por miedo a decepcionar. Mientras esperaba en una fila, observé a otras personas a mi alrededor. Mujeres de mi edad con carpetas similares a la mía, con expresiones cansadas. Me pregunté cuántas de ellas también estaban ahí, sosteniendo estructuras que otros daban por sentadas. Cuántas como yo habían confundido responsabilidad con obligación eterna. Al volver al departamento, el teléfono vibró. Era un mensaje de mi hijo. Mamá, el abogado,
Dice que hay problemas con los papeles. ¿Qué está pasando? Leí despacio. No había enojo en su tono, tampoco comprensión completa, solo desconcierto. Respondí con una frase corta. Estoy revisando todo. Hablaremos después, no añadí más, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no quería explicarme antes de tiempo. Esa tarde recibí otro mensaje, esta vez de mi nuera. Elena, esto se está complicando. Nadie quiso hacerte sentir mal. La palabra complicando volvió a aparecer, como si el problema fuera la dificultad, no la decisión original. No respondí. Me levanté y salí al patio pequeño del departamento. Regué las plantas con una manguera vieja, sintiendo el agua en las manos. Pensé en lo irónico que era, que después de tanto tiempo viviendo para otros, ahora mi mayor acto de cuidado fuera no hacer nada de inmediato. Al caer la noche, abrí por fin el correo del abogado. Leí con atención. Hablaba de confusión, de necesidad, de aclarar, de urgencia. Cerré el mensaje sin contestar. Sabía que cualquier respuesta apresurada me volvería a colocar en el rol de siempre la que corre a apagar incendios que no provocó. Me senté en la cama y tomé una libreta nueva. Escribí una sola frase en la primera hoja. Retirarse también es una forma de presencia. La subrayé una vez y cerré la libreta. Dormí mejor que la noche anterior. No profundamente, pero sin sobresaltos. Al despertar, supe que algo había cambiado de manera definitiva. No en ellos, sino en mí. Ya no estaba esperando que me devolvieran un lugar. Estaba aprendiendo a elegir el mío. Al mediodía, el abogado volvió a escribir. Esta vez su tono era más cuidadoso. Respondí con claridad. Cualquier asunto se tratará por escrito. No autorizo cambios sin mi firma. Nada más. No explicaciones. No disculpas. Cerré la computadora y me preparé algo de comer. Mientras lo hacía, pensé en todas las veces que había dicho sí para evitar conflictos. En cuántas comidas había dejado enfriar por atender llamadas ajenas. Por primera vez no sentí culpa por no estar disponible. Esa tarde, mientras el sol bajaba, entendí algo que nunca me habían enseñado. Retirarse no es desaparecer. Es dejar de ser el sostén invisible de un edificio que otros creen suyo. Y en ese aprendizaje silencioso empecé a sentirme por primera vez en mucho tiempo completa. La mañana siguiente amaneció clara sin dramatismo. No hubo tormentas ni llamadas urgentes que me arrancaran del sueño. Me desperté sola, con la luz entrando por la ventana del departamento y el sonido lejano de un camión pasando por la avenida. Durante unos segundos no pensé en nada. Luego, como un recuerdo que vuelve sin avisar, regresó a mí el mensaje de mi nuera y el OK que había enviado la tarde anterior. Me levanté despacio. Preparé café, con la misma rutina de siempre, midiendo el agua, esperando a que hirviera. Ese gesto cotidiano me ayudó a mantener los pies en la tierra. Solo después tomé el teléfono. La pantalla se encendió de inmediato. 33 llamadas perdidas. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. Revisé la lista con calma. Había llamadas de mi hijo, varias. Números que no reconocía. 2 llamadas hechas casi a la misma hora desde números distintos, como si alguien hubiera prestado su teléfono a otro para intentar llegar a mí. En medio de todo, un correo nuevo de un despacho legal. No abrí nada de inmediato. Me senté con el café caliente entre las manos y respiré hondo. Pensé en lo rápido que había cambiado el tono de todo. Apenas un día antes me habían dicho que siguieran sin mí. Ahora de pronto todos querían hablar. Abrí primero el mensaje de mi hijo. Mamá, por favor, contesta. Esto no es lo que crees. Hay un problema. Leí despacio,
Un problema. No decía cuál. No decía para quién. Solo urgencia. Luego abrí el correo del abogado. El texto era breve y formal. Señora Morales, necesitamos comunicarnos con usted lo antes posible. Hay una situación seria relacionada con un trámite pendiente. Nada más. No explicaciones. No disculpas. Cerré el correo y apoyé el teléfono sobre la mesa. Miré el patio pequeño del departamento, la luz cayendo sobre las plantas. Pensé en lo extraño que era que en medio de todo ese caos ajeno yo me sintiera tranquila. No feliz, tranquila. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de mi nuera. Elena, esto se nos está yendo de las manos. Nadie quiso faltarte al respeto. Solo necesitamos hablar. La leí una vez. Luego otra. Me llamó por mi nombre, no por mamá. Esa distancia ya no dolía. Solo confirmaba lo que siempre había estado ahí. No respondí. Me levanté y abrí la ventana para que entrara más aire. Pensé en cómo durante años yo había sido la primera en responder cuando algo se desordenaba, siempre disponible, siempre lista para apagar incendios. Esa mañana decidí hacer algo distinto, dejar que el incendio mostrara de qué estaba hecho. Cerca del mediodía sonó el timbre del departamento. Me asomé por la mirilla. No era nadie conocido. No abrí. Volví a la mesa y escribí en la libreta que había empezado la noche anterior. Anoté la fecha. Anoté el número de llamadas. No como prueba para otros, sino como recordatorio para mí misma. Para no minimizar lo que estaba pasando cuando más adelante alguien intentara decirme que estaba exagerando. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de una prima. ¿Estás bien? Me llamó tu hijo. Dice que hay lío con unos papeles. Respondí con honestidad breve. Estoy bien. Todo se está aclarando. No preguntó más. Agradecí esa discreción. Al sentarme otra vez, recordé una frase que mi madre solía decir. Cuando alguien entra en pánico, es porque ya no controla la situación. Sonreí apenas. No por maldad, sino por comprensión tardía. Pasé la tarde sin salir. Revisé documentos, acomodé carpetas, hice una lista más clara de los trámites que ya había iniciado y los que faltaban. No avancé por impulso. Avancé con método. Sabía que cualquier paso mal dado podía devolverme al lugar del que estaba saliendo. A media tarde llegó otro correo del abogado, más largo, más cuidadoso. Hablaba de confusión y malentendidos. Pedía una llamada. Respondí con una sola frase. Por favor, envíe todo por escrito. Nada más. No tardó en llegar la respuesta. Aceptaban. El tono había cambiado. Ya no había prisa agresiva. Había cautela. Esa noche finalmente respondí a mi hijo. No al abogado. No a mi nuera. A él. Estoy bien. Necesito tiempo. Hablaremos cuando sea el momento. Envié el mensaje y dejé el teléfono a un lado. Me senté en la cama y respiré hondo. Sentí tristeza, sí. La tristeza de aceptar que algo había cambiado para siempre. Pero también sentí alivio, porque por primera vez no estaba sosteniendo una estructura que otros daban por garantizada. Antes de dormir, pensé en esa mañana, en las 33 llamadas, en lo rápido que el poder se había invertido. Ellos pensaron que me estaban cerrando una puerta. No entendieron que al hacerlo habían revelado cuántas cosas dependían de que yo siguiera del otro lado. Apagué la luz con una certeza nueva. Esa mañana no había marcado mi caída. Había marcado el momento exacto en que dejé de correr detrás de quienes ya habían decidido avanzar sin mí. Las versiones empezaron a circular como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. No llegaron todas de golpe. Fueron apareciendo en frases sueltas, en comentarios con cuidado, en preguntas
que parecían preocupación, pero llevaban algo más debajo. La primera la escuché por un mensaje de una tía a la que casi no veía. Elena, me dijeron que estás muy cansada, que decidiste alejarte un poco. Leí la frase 2 veces. Cansada. Alejarte. Palabras suaves, pensadas para no herir. Palabras que sin embargo no eran mías. No respondí. Apoyé el teléfono y me quedé mirando el patio del departamento. El sol de la tarde caía sobre las macetas y pensé en lo rápido que una historia empieza a cambiar de dueño cuando uno deja de contarla. Ese mismo día, una vecina me detuvo al salir a comprar pan. ¿Todo bien con tu familia?, preguntó con una sonrisa incómoda. Escuché que necesitabas espacio. Asentí sin dar detalles. Todo está en orden. Seguí caminando con una sensación clara en el pecho. Ya no se trataba solo de papeles, se trataba de reputación. Esa noche abrí la libreta y empecé a anotar lo que iba llegando. No como defensa, sino como mapa. ¿Quién decía qué? ¿Desde dónde? ¿Con qué palabras? No buscaba contradicciones todavía, buscaba patrones. Las frases se repetían con ligeras variaciones. Está sensible, le cuesta soltar. Se confunde con los trámites. Todas tenían algo en común. Me colocaban a mí como el problema y a otros como los que cuidaban. Recordé una conversación con mi nuera semanas antes del voicemail. Estábamos en la cocina, ella con el teléfono en la mano, yo ordenando los platos. Me había dicho, a veces siento que no confían en mí. Yo había respondido lo primero que se me ocurrió para calmarla. Claro que confiamos. Ahora entendía que no buscaba confianza, buscaba control. Al día siguiente llegó un mensaje que terminó de unir las piezas. Era de un primo de mi hijo. Me llamó tu nuera. Dice que estás pasando por un momento difícil y que por eso decidió poner distancia, que es por tu bien. Por tu bien. Leí esas palabras con una calma que me sorprendió. Eran las mismas que se usan cuando alguien necesita justificar una decisión dura sin asumirla del todo. Apagué el teléfono y me senté en la cama. No sentí rabia inmediata. Sentí algo más frío y más claro. Si yo era la inestable, entonces cualquier movimiento que hicieran sin mí podía presentarse como protección, no como abuso. Si yo estaba confundida, ellos eran responsables. La historia estaba siendo escrita con cuidado. No era un arrebato, era una estrategia. Volví a la mesa y saqué la carpeta azul. Revisé los documentos con más atención esta vez. Fechas, firmas, autorizaciones. Todo estaba en orden, pero ahora entendía por qué la urgencia del abogado. No se trataba solo de trámites detenidos. Se trataba de decisiones que no podían avanzar sin mí y que alguien había supuesto que sí. Empecé a guardar capturas de pantalla, mensajes, correos, no para mostrarlos de inmediato, sino para no dudar de mí misma más adelante. Sabía cómo funcionaba esto. Primero te hacen creer que exageras, luego que recuerdas mal, finalmente que todo fue por tu culpa. Esa tarde recibí una llamada que sí contesté. Era una amiga de muchos años, alguien que me conocía desde antes de que yo fuera la suegra. Escuchó en silencio mientras le contaba lo esencial. Cuando terminé, dijo algo simple. Elena, no estás perdiendo nada. Estás viendo. Colgué con un nudo en la garganta que no quise soltar. El abogado volvió a escribir. Esta vez, el correo era más largo y más cauteloso. Hablaba de necesidad de aclarar versiones y malentendidos. Respondí con firmeza tranquila. Cualquier aclaración será por escrito. Nada más. Esa noche, mi hijo me envió un mensaje distinto. No urgente, no defensivo. Mamá, me dijeron cosas que no entiendo del todo. ¿Podemos hablar pronto? Leí la frase con atención.
Por primera vez no defendía automáticamente la versión de su esposa. No pedía que arreglara nada. Solo preguntaba. No respondí de inmediato. Me tomé un tiempo, luego escribí sí. Cuando estemos los dos tranquilos. No era una promesa, era una condición. Antes de dormir, volví a la libreta. Escribí una frase más debajo de las anteriores. Cuando las versiones se rompen, solo queda la evidencia. Cerré la libreta y apagué la luz. Las mentiras ya estaban caminando solas. Yo había decidido no perseguirlas. Sabía que tarde o temprano se cansarían de sostenerse sin apoyo. Y cuando eso pasara, no necesitaría levantar la voz. Bastaría con abrir la carpeta y dejar que los hechos hablaran. Porque hay un punto en el que uno deja de defenderse y empieza simplemente a mantenerse en pie. La invitación llegó 2 días después sin adornos ni rodeos. Un mensaje corto de mi hijo enviado a media mañana. Mamá, necesitamos vernos. Los 3, en la casa. Leí el mensaje varias veces. No decía para hablar, ni para arreglar, ni para pedir perdón. Decía necesitamos. Esa palabra llevaba peso. Acepté sin discutir. No porque tuviera expectativas, sino porque sabía que ya no podían seguir evitando esa conversación. Llegué a la casa por la tarde. No entré como antes sin pensar. Toqué el timbre y esperé. Cuando la puerta se abrió, mi nuera estaba ahí. Me saludó con una sonrisa rígida, esa que se usa cuando alguien quiere parecer tranquila sin estarlo. Me llamó por mi nombre, no por mamá. Ya no me sorprendía. Mi hijo apareció detrás de ella. Tenía los hombros tensos y la mirada cansada. Nos sentamos en el comedor, alrededor de la misma mesa donde tantas veces habíamos compartido comidas y decisiones importantes. La familiaridad del lugar contrastaba con la incomodidad que flotaba en el aire. Mi nuera fue la primera en hablar. Gracias por venir, Elena. Queremos aclarar algunas cosas. Asentí. Por eso estoy aquí. Mi hijo intervino con la voz baja. Mamá, todo esto se salió de control. Nunca fue nuestra intención lastimarte. No respondí de inmediato. Abrí mi bolso y saqué la carpeta azul. La coloqué sobre la mesa sin abrirla. El gesto fue simple, pero cambió el tono de la habitación. Antes de aclarar nada, dije con calma, quiero saber qué versión de esta historia están usando. Mi nuera se movió en la silla. No es una versión, es preocupación. Entonces no te molestará que hablemos con hechos, respondí. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Una copia de un trámite que aún no estaba cerrado. Señalé mi nombre. Aquí sigo apareciendo como responsable. Sin mi firma, esto no avanza. Miré a mi hijo. ¿Eso te lo dijeron? Él negó lentamente. No, pensé que ya no querías participar. Mi nuera intervino rápido. Porque dijiste que necesitabas espacio. Necesitar espacio no es renunciar, respondí. Es respirar. Saqué otra hoja. Un correo impreso. Este mensaje se envió antes de que yo me fuera. Aquí no hay confusión. Mi hijo lo leyó. Se quedó callado. Por primera vez desde que entré, no defendió automáticamente la versión de su esposa. Miraba los papeles con atención como si algo empezara a no encajar. ¿Es cierto que le dijiste a la familia que yo estaba confundida? Pregunté entonces sin levantar la voz. Mi nuera abrió la boca, pero tardó en responder. Solo dije que estabas pasando por un momento difícil. Eso no es lo que escuché, dije, y no es lo que se repitió. Saqué el teléfono y mostré algunos mensajes sin dramatizar. No los leí en voz alta. Bastó con que los viera. Estas palabras no salieron de mí, añadí. El silencio se volvió pesado. Mi hijo se pasó una mano por el rostro. Eso es lo que me dijiste a mí, murmuró.
mirando a su esposa. Ella cruzó los brazos. Lo hice para protegerlos. ¿De qué pregunté? No respondió. Respiré hondo. No vine a pelear, dije. Vine a poner un límite. Mi nuera se levantó de la silla. ¿Un límite después de todo lo que hicimos por ti? La miré con calma. No me deben nada. Y yo ya no les debo nada a ustedes. Mi hijo se levantó también. Basta, dijo con una firmeza nueva. Esto no se resuelve así. Me miró. Mamá no sabía que estaban diciendo esas cosas. Asentí. Por eso guardé todo. Nos sentamos de nuevo. El ambiente seguía tenso, pero algo había cambiado. Ya no era confusión, era incomodidad, la incomodidad de cuando una historia deja de sostenerse sola. Entonces, ¿qué quieres ahora?, preguntó mi nuera cansada. Pensé un segundo. Quiero que todo lo que lleve mi nombre pase por mí. Quiero que dejen de hablar por mí. Y quiero respeto. Mi hijo asintió sin dudar. Ella guardó silencio. Me levanté despacio, guardé los papeles y tomé mi bolso. Eso es todo por hoy. Al llegar a la puerta, mi nuera habló con la voz quebrada. No era así como quería que saliera. Me giré. Las cosas salen como se hacen. Salí sin mirar atrás. En el auto me quedé un momento con las manos en el volante. Sentí cansancio, sí. Pero también sentí algo distinto, la certeza de que por primera vez no había cedido para mantener la paz de otros. La conversación que no podían evitar había terminado. Y por fin las versiones habían empezado a caer por su propio peso. Salí de esa casa con una sensación extraña, como si algo se hubiera cerrado sin hacer ruido. No fue alivio inmediato, tampoco triunfo. Fue una mezcla más sobria, más adulta. La certeza de que aunque nadie había levantado la voz, nada volvería a ser igual. Conduje despacio hasta el departamento. No encendí la radio. Necesitaba escuchar mis propios pensamientos sin interferencias. Pensé en mi hijo, sentado frente a mí, descubriendo que había creído una versión incompleta. Pensé en mi nuera, en su silencio final, en cómo había perdido la seguridad con la que empezó la conversación. No sentí satisfacción por eso. Sentí claridad. Esa misma noche revisé el correo electrónico. El abogado había enviado un mensaje nuevo. Ya no hablaba de urgencia, sino de ajustes, propuestas, revisiones. El tono había cambiado por completo. Donde antes había presión, ahora había cuidado. Respondí con calma pidiendo todo por escrito y solicitando copias claras de cada documento. No acepté llamadas. No acepté atajos. Cada intercambio quedaba registrado. Por primera vez, el proceso avanzaba a mi ritmo, no al de ellos. Al día siguiente, mi hijo me llamó temprano. Dudé un segundo antes de contestar, pero lo hice. Mamá dijo, hablé con el abogado. Dice que sin tu firma no pueden avanzar en varias cosas. Asentí, aunque él no podía verme. ¿Lo sé? Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. No entendía cuánto dependía todo de ti, añadió. No dependía, corregí con suavidad. Se acostumbraron. Suspiró. Ella dice que la estás castigando. Negué con la cabeza. No estoy castigando a nadie. Solo dejé de sostener lo que no me correspondía. No discutió. Eso fue nuevo. Tengo miedo de que esto nos rompa como familia, dijo al fin. Respiré hondo antes de responder. Algunas cosas se rompen cuando se dicen en voz alta, otras cuando se callan demasiado. Quedamos en hablar otro día. Colgué sin sentir el impulso de explicar más. Ya no necesitaba convencerlo. Lo que tenía que entender lo estaba viendo solo. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, pero cargados de consecuencias.
El abogado envió borradores nuevos, cambios precisos, límites claros. Mi nombre aparecía solo donde debía aparecer, no como respaldo automático, sino como decisión consciente. Leí cada documento con atención. Hice preguntas, pedí correcciones. No tuve prisa. Sabía que cualquier error podía devolverme al lugar que había dejado atrás. Cuando firmé, lo hice con una calma firme, sin temblor en la mano. Mi nuera no se comunicó conmigo durante ese tiempo. Su silencio era distinto al mío. El mío había sido una pausa. El suyo era retirada. Supe por comentarios indirectos que estaba molesta, que decía que yo había cambiado. No me sorprendió. Cambiar había sido necesario. Una tarde, mi hijo pasó por el departamento sin avisar. Traía pan dulce y una expresión cansada. Nos sentamos en la cocina. No hablamos de dinero ni de papeles. Hablamos de cansancio, de cómo sin darse cuenta había dejado que su matrimonio se apoyara demasiado en mí. No quiero que te alejes, dijo. No me alejé, respondí. Solo me puse en mi lugar. Asintió con los ojos húmedos. Estoy aprendiendo a no usar tu fuerza como muleta. Sonreí. Eso también es crecer. Cuando se fue, me quedé sentada un rato escuchando el ruido lejano de la ciudad. Pensé en todas las veces que había confundido amor con disponibilidad absoluta. En cuántas veces había dicho sí para evitar incomodidades que no me correspondían. Esa noche dormí profundamente. Soñé con mi antigua casa, la que había vendido años atrás. En el sueño estaba vacía pero limpia. No sentí pérdida. Sentí posibilidad. Al despertar, entendí algo que me habría parecido imposible semanas antes. El silencio, cuando se sostiene con coherencia, enseña más que cualquier discurso. Obliga a otros a enfrentarse con lo que daban por hecho. No grité, no amenacé, no exigí. Simplemente dejé de estar donde siempre había estado, y eso para algunos resultó más fuerte que cualquier reclamo. Porque el silencio, cuando tiene límites claros, deja de ser ausencia, se convierte en consecuencia. Las cosas se acomodaron sin ceremonia, como suelen hacerlo las decisiones que ya no dependen de la emoción. Una mañana de jueves, el abogado envió los documentos finales. No había palabras sobrantes, solo cláusulas claras y firmas donde debían estar. Abrí los archivos con una taza de café caliente y me senté en la mesa del departamento, la misma donde había empezado todo. Leí cada página con atención. Ahí estaban los límites escritos con un lenguaje preciso que no admitía interpretaciones. Mi nombre aparecía solo donde yo había decidido que apareciera, ni como aval automático ni como respaldo silencioso. Firmé con una pluma negra sin apuro. No sentí alivio inmediato, sentí cierre. Horas después llegó el último correo del despacho. Confirmaban que el proceso había concluido, que no había pendientes, que todo estaba por fin claro. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el patio unos segundos. Pensé en lo irónico, que era que todo terminara con un mensaje breve, casi impersonal. Así son muchas veces los finales reales discretos, sin aplausos. Mi hijo vino a verme ese fin de semana. Traía pan dulce y una calma distinta. Nos sentamos en la cocina y hablamos de cosas pequeñas, el trabajo, el clima, una gotera que había arreglado. No mencionó a su esposa, yo tampoco, no porque el tema estuviera prohibido, sino porque ya no necesitaba ocupar todo el espacio. Antes de irse, me dijo algo que me quedó grabado. Mamá, estoy aprendiendo a no apoyarme en ti como antes. Lo miré con una sonrisa suave. Eso no es alejarse, respondí. Eso es pararse. De mi nuera supe poco después por terceros. Comentarios sueltos. Que estaba molesta,
que decía que yo había sido fría, que no entendía cómo había llegado todo tan lejos. No sentí necesidad de aclarar nada. Cada quien sostiene la historia que puede sostener. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré la libreta donde había escrito mis primeras preguntas. La abrí y leí. ¿Qué pasaría si no hago nada más? Sonreí. Había hecho algo mejor que algo. Había dejado de hacer lo que no me correspondía. Pensé en todas las mujeres de mi edad que conozco, en cuántas han vivido creyendo que su valor está en cuánto aguantan, en cuántas han dicho no pasa nada cuando sí pasaba, en cuántas confundieron amor con renuncia. No me convertí en la villana que algunos necesitaban, tampoco en la heroína de nadie. Me convertí en algo más sencillo y más difícil, una mujer con límites. Días después, mientras regaba las plantas del patio, el teléfono vibró una vez más. Era un número conocido, el mismo que había enviado aquel primer mensaje. No lo abrí de inmediato. Terminé de regar, guardé la manguera y me senté al sol. Entonces miré la pantalla. «Tenemos que hablar». Leí el mensaje sin prisa. No sentí miedo, tampoco urgencia. Pensé en todo lo que ya estaba dicho y en lo que ya no necesitaba repetirse. Escribí una respuesta corta y clara. Si es necesario, será con respeto y por escrito. Envié el mensaje y dejé el teléfono a un lado. Cerré los ojos y dejé que el sol calentara mis brazos. Escuché el ruido lejano de la calle, un perro ladrando, un niño riendo. La vida seguía. La diferencia era que ya no estaba corriendo detrás de ella. Recordé el momento exacto en que escuché aquel voicemail: «No vuelva. Seguiremos sin usted». En ese instante pensé que me estaban quitando algo. Ahora entendía que me estaban devolviendo algo que había perdido sin darme cuenta mi centro. Si has llegado hasta aquí, escuchando esta historia, tal vez algo de ella te resulte familiar. Tal vez tú también has sido la persona fuerte, la que sostiene, la que resuelve. Tal vez alguien en algún momento te dijo que ya no te necesitaba y te dolió más de lo que esperabas. Si algo quiero que te lleves de esta historia, es esto: decir, no es venganza, es respeto propio. Y a veces es el primer acto de amor hacia uno mismo después de años de silencio. Me gustaría saber qué piensas. ¿Has vivido algo parecido? ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios. Leerlos nos recuerda que no estamos solos. Si quieres seguir escuchando historias como esta, historias sobre límites, dignidad y segundas oportunidades, suscríbete. Tenemos muchas más para compartir contigo. Caminemos juntos este tramo. Porque algunas historias no terminan cuando alguien dice «no vuelvas». Terminan cuando por fin aprendemos a quedarnos con nosotros mismos.